A ver, díganme. Todavía. Bueno, me avisan cuando ya empiece a anochecer para ya terminar, ¿verdad? ¿Cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Yo también estoy bien, gracias a Dios. Pues vamos a orar, vamos a comenzar este mensaje de esta mañana. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, por la oportunidad que nos da, Señor, de conocerte y de poder venir a ti. En verdad nos maravilla tanto la acción que tú has hecho, pues para que hoy estemos aquí, para que hayamos venido a ti y, Señor, para que pues los hombres te conozcan y vengan a ti. Eso es asombroso, es algo que no podemos explicar, que no podemos entender, pero que tú has hecho y nos gloriamos y nos asombramos en esta maravilla que es poder venir a ti. Te ruego, Señor, que nos ilustres a través de la vida de Mateo que veremos hoy, cómo podemos venir a ti y cómo de hecho debemos venir a ti. No escatimar los costos, venir a ti, entregarnos totalmente. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como acabo de citar y como se leyó en la lectura bíblica, veremos hoy al apóstol Mateo. Veremos como parte de esta introducción, pues estas 5 características acerca de los otros apóstoles que hemos visto. Y con esto, ¿cuántos llevamos? A ver, recordemos. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, el quinto, Natanael, Felipe, Tomás, y hoy toca Mateo. 8, ¿verdad? Hasta aquí será el número 8. Muy bien, entonces su importancia como inciso A de la introducción, su importancia, este apóstol pues resulta bastante importante porque además escribió el evangelio que se conoce por su nombre, Mateo. Es el evangelio más leído, el más citado, el más estudiado, el más recurrido y bueno, no que sea el más importante, pero quizá por ser el primer libro del Nuevo Testamento, es ahí donde muchos empiezan y ahí se quedan, lo estudian una y otra vez y pues tiene una estructura también muy, pues muy importante, muy hermosa, en donde divide el Evangelio en 5 grandes discursos del Señor Jesús. El primero ya lo vimos, el Sermón del Monte, precioso. Este segundo discurso que estamos viendo, y bueno, hay otros 5 discursos más en este Evangelio. Resulta de gran importancia, además de ser un apóstol, fue un instrumento de Dios para escribir pues la revelación, la palabra de Dios. Este evangelio tiene como nota importante que fue escrito para una audiencia judía. Este evangelio relata constantemente aquellos cumplimientos a las profecías que Jesús llevó a cabo durante su vida y su ministerio. Constantemente está recordando, así como dijo el profeta, o esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Muy bien, su origen y trabajo. ¿De dónde era originario? De la ciudad de Capernaum, una ciudad asentada ahí a las orillas del lago de Galilea, del mar de Galilea llamado, o también el lago Tiberias. Hay otras ciudades ahí, ya hemos visto, la ciudad de Andrés y Pedro, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Betsaida, muy bien, Betsaida, y bueno, la ciudad de Felipe, donde Natanael, que era Caná, y bueno, ahí ciudades más alejadas del lago, pero estas ciudades estaban alrededor del lago, ahí estaban, ahí había comercio, había cruce también de caminos, lo cual pues originaba empleos, originaba trabajos. En este caso, el trabajo de Mateo, ¿cuál era?
recaudador de impuestos. Él estaba pues ahí a la orilla del mar y también yo creo que estaba esperando en cuanto llegara al puerto algún barco, él ya estaba ahí con sus notas diciendo, a ver, ¿qué vas a descargar y cuánto me vas a pagar? Veremos más adelante cómo era este trabajo de cobrador de impuestos, pero podían cobrar impuestos pues casi por cualquier cosa. Otro poco faltó para que cobraran impuestos por respirar, imagínense. Ya lo veremos más adelante. Inciso C, su primer encuentro con Jesús. Quizás, esto es algo que pueden decir los comentaristas, quizás él ya había visto a Jesús, porque al él vivir en Capernaum, Jesús también se asentó en esta ciudad, comenzó a dar discursos, comenzó a enseñar la palabra. Seguramente Mateo ya había visto a Jesús de lejos, ya había incluso estado en algún discurso de Jesús. Pero propiamente cuando ya cruzaron miradas y cuando directamente Jesús le dijo alguna palabra a Mateo, fue en Mateo 9:9 y en Lucas 5:27 al 32 que acabamos de leer. En específico quisiera que veamos este versículo, Lucas 5:28, que va a aparecer también ahí. Lucas 5:28 dice así, y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Esta es la respuesta de Mateo, que en su primer encuentro con Jesús empezó a seguirlo. Muy bien, vayamos al siguiente punto. Ahorita desglosaremos este pasaje, el inciso D, que queremos ver acerca de su familia. ¿Qué familiares tenía Mateo? Se menciona solamente en la escritura que era hijo de Alfeo. Algunos creen que pudo haber sido también hermano de otro apóstol que se llama Jacobo, que también es hijo de Alfeo, a lo mejor era otro, o a lo mejor pues no eran hijos de la misma mamá, es lo que algunos comentaristas citan. Pero bueno, los comentaristas más serios pues ni siquiera se meten a examinar este asunto, solamente le llaman pues que es hijo de Alfeo. Su verdadero, bueno, no su verdadero, su primer nombre es Leví. ¿Le viste? Leví, así se llama, Leví, con acento. Leví significa apegado, significa cercanía, significa estar junto a. Y bueno, también Mateo, que se deriva del nombre Matías o Matatías, que significa don de Dios o regalo de Dios. Así que si conoces algún Mateo o Matías, pues ya sabes qué significa este nombre, regalo de Dios. Y por último, su frecuencia. ¿Con qué frecuencia aparece Mateo? Recordando los otros apóstoles que Pedro era todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Los otros, Andrés, Jacobo, Juan, más mesurados, y algunos otros, pues a cuentagotas han sido sus encuentros o sus participaciones, relata la Escritura. En este caso, aparece solamente mencionado en las listas de los apóstoles, solamente. Pero Mateo mismo, Lucas, también citan a Mateo en su llamado propiamente. Cuando estaba ahí en el banco de los tributos, es llamado por Jesús y es la única mención que se hace de él. Ya no se menciona en el libro de los Hechos, no se menciona, al menos en la Escritura, qué más hizo ni dónde participó. Así que comencemos pues con el punto 1 de este bosquejo y veremos quién es este Leví Mateo. Punto 1, dice ahí, el publicano despreciado.
el publicano despreciado. En sus Biblias aparece recaudador de impuestos. A veces también se cita como publicano, y esta es una palabra latina, pues se refiere a alguien que trabajaba para el gobierno romano. Es un recaudador de impuestos. Y bueno, nadie hubiera esperado que el Mesías, que Cristo Jesús, hubiera llamado a ser apóstol, pues a todos los que hemos visto. La verdad que todos han resultado inesperados. Para empezar, por la región donde vivían, Galilea, Galilea de los gentiles, ¿verdad? Una región donde no había mucha preparación. Algunos comentaristas han dicho, bueno, si quieres ser rico, ve a Galilea en esos tiempos. Pero si quieres ser espiritual, ve al sur, ve a Judea. Ahí estaba el templo, ahí estaban los maestros, ahí estaban los rabinos, ahí estaba la enseñanza, pero en Galilea era pues también ciudades de paso, de gran comercio, donde sí había dinero, pero había pues mucha falta de instrucción bíblica, de instrucción teológica. Entonces, cuando viene el Mesías y va a llamar a 12 personas para que estén con él y para que proclamen su mensaje, lo más lógico es que uno pensaría, pues los va a buscar ¿en dónde? ¿Galilea o Judea? Pues en Judea acabamos de mencionar, ahí es donde estaban los sabios, los teólogos, los aprendices, los alumnos, y uno no esperaría que fuera de esta región de Galilea, donde la pesca, la ganadería y la agricultura pues era lo común. Pero aparte de todo esto, aparte de llamar a personas vulgares, por así decirlo, esto es que no tenían instrucción formal en el judaísmo, por si fuera poco, lo peor está por venir. Se le ocurrió al Señor Jesús llamar a un recaudador de impuestos, a un publicano. Cita al hermano John MacArthur en el libro 12 hombres comunes y corrientes. Dice, los publicanos eran hombres que habían comprado franquicias de impuestos al emperador romano. Esto es, las provincias se subastaban. Imagínense al día de hoy, ¿no? Se subastan Atizapán, Tlalnepantla y Naucalpan. Y llega alguien con bastante poder y dice, yo compro Naucalpan, yo compro Atizapán, yo compro Tlalnepantla, obviamente no el territorio, sino el derecho de cobrar impuestos ahí. Bueno, si Roma exigía, por decir un número, 1,000,000 de pesos en la recolección de impuestos, y hacíamos cuentas ayer con los jóvenes, si hay 500,000 habitantes, ¿cuánto tendrías que cobrar? A ver, 2. Bueno, algunos abusados dijeron 4, ¿verdad? ¿O más? ¿Por qué? En 2, pues cobras lo que Roma te está exigiendo, pero ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es la ganancia? Todavía vas a hacer el favor, como buena gente, de cobrar para Roma. Yo lo cobro, y lo que gastaste, lo que invertiste, tu sombrillita, tu mesita, tus notas, los policías ahí que asusten a la gente, pues tuviste que incluso invertir y no ganaste nada. Algunos dicen 3, algunos 4, y de ahí para arriba. Ya lo que cobres extra, ¿para quién es? Ya es ganancia. Estos publicanos compraban esas franquicias y cobraban, pues, según se dejara el pueblo, o aunque no se dejaran, imponían esas tarifas, algunas bastante elevadas. Esto lo hacían, pues, también abusando de su propio pueblo. Ahorita vamos a ver la diferencia de los cobradores de impuestos, porque había 2 tipos, unos llamados Gabai,
otros llamados moques. Son nombres hebreos. No me metí a buscar el significado, lo dejamos ahí. Los gabai son los grandes, los generales, o sea, los cobradores generales de impuestos. Estos cobraban impuestos a la propiedad, ¿te suena familiar? Como el impuesto predial, ¿verdad? Impuestos también a los ingresos, como el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Estos eran, por decirlo así, como el fisco federal o municipal, ponle tú. Tenías que pagarlo ahí. No había ya ni siquiera chance de aumentar, pero ellos se beneficiaban de estos impuestos. Había el otro tipo llamado los moques. Estos cobraban impuestos sobre importaciones, exportaciones, sobre artículos de comercio, sobre transporte, sobre caminos y puentes. Ya te resultó familiar, ¿verdad? Las casetas, los caminos, las aduanas, ventas, ¿verdad? Si vendes algo, pues tienen que ganar por ese comercio que tú estás haciendo. Paquetes, incluso por los ejes de los carruajes que pasaban por ahí. A ver cuántas llantas traes, porque nuestro camino se gasta. Por cada llanta, págale. Estos moques aplicaban esas tarifas y muchas veces eran arbitrarias. Oye, ¿por qué traes esa sombrilla? Pues hace mucho calor. Impuesto por traer sombrilla. Ya no hace tanto calor, ya la bajé, ¿no? ¿Así? No traes sombrilla. Bueno, impuesto por traer sombrilla y no usarla. Casi así de ridículo parecía que estos recaudadores de impuestos funcionaban. Ahora, de entre estos moques había pues los jefes y realmente los que salían a las calles a recolectar los impuestos. Estos moques grandes o jefes de los publicanos permanecían, por decirlo así, en sus oficinas, en sus casas, tranquilos. Tenían otros moques a su cargo que ya ellos les pasaban su comisión. Los moques pequeños eran los que realmente salían y estaban en los puertos, en los caminos, en los puentes, en las plazas de comercio. Ahí ponían su banquito, su mesita, estaban ahí, ¿verdad? Tú, paga. Tú, ¿cuánto pescaste? Pues paga. ¿Tú qué mercancías traes? Paga. Mateo es identificado como un moque pequeño, un moque que sí estaba en contacto con la gente, que realmente daban la cara y exigían ese impuesto. Uno de los moques grandes que aparece citado en la escritura es ¿quién? ¿Quién se les ocurre que pueda ser citado como un jefe de los publicanos? ¿Recuerdan? Zaqueo, muy bien. Zaqueo es llamado en la escritura jefe de publicanos. Él estaba en su casa tranquilo y los demás moques pequeños le traían sus impuestos. Él estaba en Jericó y Mateo estaba en Capernaum. Ok, estos pues personajes eran odiados. Los dos, tanto el jefe como los pequeños, eran odiados. ¿Pero a quién odiaban más? Pues al que veían, al que no veían decían, pues no sé si le lleguen mis impuestos a él o no, pero a este que lo estoy viendo aquí, me cobra impuestos ridículos, en verdad, generaban odio de parte de la gente. Ellos eran despreciables, eran viles, eran unos malhechores sin principios. ¿Cómo no querían ser odiados, verdad? Si ya de por sí eran
malas personas. Ningún judío que estuviera en su sano juicio habría escogido ser cobrador de impuestos. Y los judíos se caracterizan que son también nacionalistas, que aman a su patria, aman a su nación, buscan ser libres, pues no iban a estar ahí participando con el imperio para cobrar impuestos a su propio pueblo. Eso pensaríamos, pero el caso de Mateo pues viene a poner la excepción. Sí hubo judíos que fueron cobradores de impuestos siendo judíos. Esto es, traicionaban a su propio pueblo, servían a Roma y se enriquecían a costillas de el dolor y la necesidad del mismo pueblo. Por lo tanto, estos publicanos eran odiados por todos los estratos sociales ahí en Israel. Los ricos los odiaban, los pobres los odiaban, los religiosos los odiaban, todos los odiaban. Ellos estaban separados del pueblo judío. A ellos no se les permitía asistir al templo. Si iban, se quedaban afuera. Nadie se sentaba junto a ellos. Yo creo que hasta si los veían caminar por una banqueta, te cruzabas de banqueta porque no querías que te relacionaran con él. Por lo que podemos ver que no tenían muchos amigos. El Talmud de los judíos, que es una recopilación de enseñanzas de los rabinos, enseñaban esto. Es justo mentir y engañar a un cobrador de impuestos. Un dicho de hoy es: ladrón que roba a ladrón. Bueno, estos sabios judíos de la época aplicaban prácticamente eso. Si vas a engañar o a mentir, pues hazlo con un cobrador de impuestos y ahí nadie te dice nada. Vas a mentir y vas a engañar a alguien más, no lo hagas, no está bien. Pero si lo vas a hacer con ellos, pues hazlo. Al fin ellos mienten, engañan. No es una enseñanza que estemos dando aquí. No es algo que estemos promoviendo. Nosotros creemos más bien lo que dice la palabra: no pagar mal por mal. No vamos a pecar de la misma manera como las personas pecan contra nosotros. Si nos toca recibir una bofetada en la mejilla derecha, ¿qué haremos? ¿Y por qué hicieron el puño así, hermanos? ¿Qué pasó? Volteas la mejilla y pones la otra, ¿verdad? No vas a pagar mal por mal, pero eran tan odiados que incluso contaban con el permiso de los rabinos de hacerles algo malo. Hacerles algo malo, se lo merecen. Un comentarista judío, en su comentario bíblico histórico, Alfred Edersheim, dice así: el mismo nombre de los publicanos o cobradores de impuestos era objeto de desprecio y aborrecimiento. Los judíos los consideraban como la personificación misma del antinacionalismo. A ellos no, incluso no los veían como judíos, los veían como opuestos al judaísmo. Muy bien, también tengo una cita de un diccionario enciclopédico en donde ¿qué hacían estos publicanos si no les pagaban los impuestos? Lo que hacían es que tomaban por la fuerza a las esposas, a los hijos, a los padres y a todos los demás parientes de la persona que no pagara impuestos. Los golpeaban, los maltrataban y los sometían a oprobiosas violencias de todo tipo.
De manera que ese fugitivo pues tenía que regresar. Y muchas veces, pues si este fugitivo huía, era porque no tenía con qué pagar. Y ahora yo creo que hasta les cobraban más. Muchas veces estos publicanos utilizaban instrumentos de tortura con métodos inauditos y algunas veces también mataban a estas personas. Por lo cual no había escapatoria. O pagas o pagas. Diría alguno por ahí, ¿verdad? O pagas o cuello, ¿no? Como decía el chinito. Bueno, ustedes saben. Llama la atención, estos publicanos escucharon la predicación de Juan el Bautista. Ahí tengo una cita en Lucas 3, 12 y 13. Lucas 3, 12 y 13 dice así: vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados. Y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Juan el Bautista les dice: no exijan más de lo que se les ha ordenado. Esto es, pues no abusen. Lo que está diciendo es, no abusen. Él no los rechazó, no les dijo, váyanse de aquí, ni se les ocurra que los podemos bautizar, abriendo una puerta a que también ellos podían arrepentirse. Pero la lógica es que ellos, si había alguien difícil o imposible que cambiara, eran los publicanos, los cobradores de impuestos. Los fariseos, los escribas y los religiosos habían ya perdido la esperanza de que ellos se arrepintieran. En la Escritura podemos ver 3 ejemplos de los recaudadores de impuestos. El número 1, Zaqueo, como ya lo hemos mencionado, Zaqueo, que aparece en el pasaje de Lucas 19, del 2 al 10. Resulta interesante que su nombre, Zaqueo, significa puro o justo, quizás como una burla por la mala fama que tenían los publicanos, pues eran de todo menos puros, ¿verdad? Dice así el texto en Lucas 19, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, y era, ¿qué? Era rico. Aquí claramente se le señala como un moque de los grandes, un jefe. Además se menciona que era rico. El diccionario enciclopédico que cité hace un momento señala que había publicanos tan ricos, tan ricos, tan ricos, que tenían fortunas comparables a la de 30 senadores romanos. En moneda ahí maneja un término que le llama sestercios, que son, pues no sé, pero maneja ese término sestercios. Y calculan que ellos podían tener fortunas de hasta 100 millones de sestercios. Y a los senadores, que eran también la clase política y los ricos de aquel entonces, dice que una riqueza media de los senadores oscilaba entre los 3 millones. Y estos tenían 100 millones. Imagínate los ricos y poderosos que eran. Por eso podían comprar en las subastas públicas al emperador estas provincias y seguir haciéndose más ricos. Ricos, riquísimos, diríamos, ¿verdad? Dice ahí versículo 3, este Zaqueo trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Algo que no compra el dinero, pues es, dice el Señor Jesús, ¿quién puede añadir a su estatura
un codo, ¿verdad? O unos centímetros. Dice ahí, corriendo delante, versículo 4, se subió a un árbol sicómoro y así lo podía ver porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. ¿Era un publicano o era un pecador? Pues eran sinónimos, ¿verdad? Decir publicano era básicamente decir un pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. No me quiero ni imaginar la fila que se hizo en ese momento. Ahora sí, ¿verdad? ¿Qué Banco del Bienestar ni qué nada? Aquí realmente vamos a recuperar todo lo que nos han defraudado. Y Jesús reconoce esto diciendo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Y fíjense estas palabras, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La respuesta de Zaqueo es impresionante. Él pudo decir como el joven rico, que también está ahí en ese pasaje de Lucas, pero un poquito antes. Él pudo haber dicho, Señor, quiero seguirte, ¿qué necesito hacer? ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Eso precisamente. Vende todos tus bienes, repártelo a los pobres y ven y sígueme. Yo no sé si Zaqueo escuchó esa instrucción y le llamó tanto la atención que fue movido a ir a ver a Jesús. Y él sí hizo lo que el joven rico no. El joven rico dice que se dio la vuelta y se fue triste porque tenía grandes riquezas. No quiso desprenderse de sus riquezas para venir a seguir a Jesús. Y Zaqueo sí, en ese momento se levanta y dice, la mitad de mis bienes repartiré a los pobres. Y todo lo que he hecho mal, a ti, acuérdate, y tú no te diste cuenta, pero también fórmate porque te hice una tranza. Y a todos ustedes que me conocen, les he defraudado, les voy a dar 4 veces. ¿Quién puede hacer eso si no ha cambiado su corazón? Lo veíamos hace rato en la clase de Fundamentos de la Fe. La regeneración obrada por Dios el Espíritu Santo en la persona. Él, momentos antes, estaba a gusto y contento con su riqueza y maquinando cómo obtener más. Pero en ese momento, Dios lo cambia de tal modo que ya su riqueza ya no era su Dios. Ahora tenía a Dios enfrente de él. Dejó las riquezas a un lado y decidió seguir a Cristo. Gloria a Dios por esos cambios tan impresionantes. Gloria a Dios. Segundo caso de un publicano citado en la Escritura, está aquel del cual Jesús lo cita en una parábola. Ahí en Lucas 18, del 10 al 14. Dice así esta parábola que cuenta el Señor Jesús, que algunos creen que fue algo pues sacado de la realidad totalmente. Dice así, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Los contrastes desde ahí, ¿verdad? Uno muy religioso, uno que siempre buscaba la palabra, que siempre buscaba tener un buen testimonio delante de todos,
que no andaba ahí haciendo cosas malas, o al menos no tan evidentemente, cuidando, guardar la ley, y el otro, pues un descarado recaudador de impuestos que a todas luces era conocido como un pecador. Dice versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba para sí mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres. Y ahí, si hubiera estado cerca, le hubiera dado un codazo, ¿verdad? No soy estafador, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún como este recaudador de impuestos. Gracias porque no soy él, gracias porque soy yo. ¿Te imaginas qué manera de orar? ¿A quién se le da la gloria ahí, verdad? Él mismo, él está orando para él mismo. Pues ya hubiera omitido la palabra Dios y hubiera dicho: mí mismo, te doy gracias por ser como eres, no como él. Le agrega, versículo 12, yo ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. Sin duda alguna, pues obras externas que estaba intentando hacer para dar apariencia de piedad. ¿Por qué no dijo otras cosas? ¿Por qué no dijo no tengo malos pensamientos? No lo podía decir porque sin duda lo cometía. Versículo 13, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia. Olviden que el judío le iba a dar codazo porque el judío iba a estar dentro del templo y este recaudador iba a estar fuera del templo. No se les permitía ingresar. Estaba a cierta distancia y ¿sabes qué? No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Cuál oración te parece más congruente? Cuando nos presentamos delante de Dios, ¿cualquiera es pecador? No te puedes presentar delante de Dios e intentar hacer una oración hablándole de frente así de tú. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás hoy? ¿Verdad? Yo tampoco pequé. ¿Tú pecaste hoy? Estamos bien, ¿no? Ni se te ocurra, que ni pase por tu mente. Tú no puedes presentarte ante Dios de esa manera. Tú no eres santo, tú no estás limpio, tú no eres perfecto. Este recaudador de impuestos hizo lo correcto, lo que todos y cada uno de nosotros debemos hacer. Muchas veces nuestros pecados nos avergüenzan tanto que ni siquiera queremos orar. Ahí pues ya también hay una trampa de Satanás. Tampoco te vayas al extremo. Tienes que orar. Lo mejor que puedes hacer cuando pecas es orar. Debes acercarte a Dios, pero con la actitud correcta. Esto de no querer levantar los ojos al cielo, pues implica humildad, implica vergüenza de que sabe que ha pecado, sabe que está mal. ¿Cómo poder levantar los ojos ante Dios si es un pecador? Se golpea el pecho seguramente en señal de dolor. Le dolió en su corazón haber fallado a Dios porque sabía la ley de Dios y la había despreciado. Por último, hace lo correcto y lo mejor que pudo decir: ten piedad de mí, ten piedad. Soy un pecador, pero Señor, tú puedes tener piedad de mí. Tú puedes concederme tu perdón. No lo estoy exigiendo, lo estoy suplicando. Último versículo, el 14. Les digo, está hablando Jesús, que este recaudador de impuestos descendió a su casa justificado, pero aquel, el fariseo, no.
porque todo aquel que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Aquí hay esperanza para todos nosotros. No importa si has sido el más vil de los pecadores. Reconoce que eres pecador. Reconoce que necesitas la misericordia de Dios. ¿Y qué serás? Justificado, perdonado. Al decir justificado es, si hiciste lo correcto, eres un pecador, pecaste, pero llegaste ante el juez te declara inocente, perdonado, no porque simplemente quitó tu pecado, sino porque Cristo pagó por ese pecado. Declara limpio, estás perdonado, ve a tu casa. El fariseo no fue perdonado porque ni siquiera se reconoció pecador. ¿Cómo perdonar a alguien que no pide perdón? Por lo tanto, hermano, humíllate delante de Dios, humillémonos delante de Dios. Él nos conoce, no lo podemos impresionar diciendo que ayunamos cuántos días, que dimos tantas ofrendas, que hicimos tantas buenas obras. ¿A quién quieres impresionar? Te conoce, conoce tu mente, conoce tu corazón. O a ver, hagamos una prueba. Que Dios publique ahí en la televisión tu semana completa, lo bueno y lo malo. ¿Te animas? A ver, fariseo, ¿te animas? Sí, lo del ayuno y lo de los diezmos, sí, pero ¿y todo lo demás? ¿Lo ponemos? Que lo proyecte Dios ahí en la cámara de ahí, del corazón que el Señor tiene. Yo creo que ahí diría, no, mejor no, mejor no. Muy bien, último, tercer personaje que se menciona como tal, en específico, es Mateo. Pero llama la atención en dos versículos de Lucas, tanto Lucas 7:29, dice así: al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Ya desde Juan podemos ver que los recaudadores de impuestos se estaban acercando a ese profeta. Y este profeta no hablaba muy amablemente, porque les estaba diciendo la verdad, les estaba diciendo que estaban lejos de Dios y que necesitaban acercarse a Dios. El símbolo del bautismo era la identificación con el pueblo de Dios, la limpieza que hacían las aguas. Los judíos incluso decían, yo no necesito esa limpieza. Yo soy judío, soy un hijo de Abraham. Los extranjeros, los recaudadores de impuestos, las rameras, los ladrones y todos los malhechores de la época se identificaban y venían a Juan el Bautista y eran bautizados, porque ellos se sentían sucios, querían ser limpiados. Los fariseos, no hay reportes de que hayan sido bautizados por Juan. Lucas 15:1 también llama la atención este texto, dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. El público de Jesús eran los pecadores, los recaudadores de impuestos y todos aquellos que se sentían sucios, que querían ser limpiados por Cristo. ¿Te quedó claro lo que es un publicano? ¿Te quedó claro quién era este Mateo? Era odiado por los religiosos, era odiado por su propio pueblo, no era bien visto, era lo peor de la sociedad. Ahora, punto 2, él fue el apóstol
que no volvió atrás. Mateo, es impresionante la forma como él sigue a Cristo y cómo ya no vuelve atrás. Dice el pasaje de Lucas 5:27 que leímos al principio. Lucas 5:27 dice así: después de esto, ahí acababa de ocurrir que Jesús sanó a un paralítico y le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y todo el pueblo quedó asombrado. Él sale de ahí, probablemente en cuanto salió de hacer ese milagro, y notemos que Mateo pues estaba ahí, tal vez siendo testigo de todo lo que sucedía. Jesús salió y se fijó, puso sus ojos en un recaudador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado a la oficina de los tributos. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Yo creo que la mirada de Jesús pues impresionaba a cualquiera, ¿verdad? Un ser puro, un ser perfecto, Dios mismo en el cuerpo de un hombre, que te ponga la mirada encima, seguramente era de impresionar. Ahora, con esa mirada seguramente lo desnudó, lo dejó, vio su corazón, y seguramente con esa mirada él ya había escuchado previamente de él, acababa de ver el milagro, acababa de ver lo que dijo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Cristo le dice a este que sanó: pues tus pecados te son perdonados. Cuando pone su mirada en este recaudador de impuestos, él sintió seguramente esa paz, ese perdón que podía recibir solamente de parte de Dios. Esto que sucede aquí con Mateo sucedió también en el pasaje de Elías y Eliseo. Ahí acompáñenme a ver el pasaje en primer libro de Reyes, capítulo 19, del 19 al 21. Elías, si ustedes recuerdan, era un profeta que confrontó a un rey malvado en Israel, pero pues ya estaba por ser llamado por Dios y de hecho sube al cielo sin morir. Un carro de fuego lo lleva. Bueno, cuando Elías ya está por irse, pasa a un lugar donde se encuentra con otro hombre llamado Eliseo. Ahí dice, primer libro de Reyes 19, del 19 al 21. Elías partió de allí y se encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba en la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo: permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces lo seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, pues ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió, dejando de seguirlo, tomó un par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Otro caso particular en donde escuchan el llamado de Dios o el llamado de un profeta de Dios y están determinados a seguir. Todavía Eliseo tomó pues de lo que estaba trabajando un par de bueyes, los sacrificó, hizo un banquete, besó a su padre y a su madre y les dijo: ya me voy a seguir a este hombre y no sé qué tendré que hacer o a dónde tendré que ir, pero me despido de ustedes. Abandonó todo, ya no terminó de arar, ya no, bueno, que alguien más se encargue porque yo ya me voy. Lo mismo sucedió con Mateo.
Ahora, esto también era típico que sucedía con los rabinos y los alumnos. Los rabinos podían llamar a alguien que veían con capacidad para entender. Le decían, tú, sígueme, voy a enseñar. Dejaban lo que estuvieran haciendo y seguían a ese maestro para aprender de él. Jesús también, cuando convocó a sus discípulos, ellos lo siguieron. Y esto ya lo hemos visto acerca de los primeros discípulos ahorita vemos en Lucas, pero primero otro versículo antes. Lucas 9:23 es algo que Jesús le pide a todos. Dice Lucas 9:23, y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, ¿qué debe hacer? En 3 pasos sencillos, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, el más sencillo de todos. ¿Será? Creo que es el más difícil. Y donde está realmente la esencia de seguir o no a Jesús. Jesús no te está diciendo con eso, mira, quiero que vayamos a aquel lugar y aquí están las llaves, tú conduces del carro, ¿verdad? Te está diciendo, yo voy para allá, ¿quieres ir conmigo? Súbete al carro, yo manejo. Mi carro, mis reglas, mi rumbo, mis maneras, y tú vas a ir ahí y yo voy a manejar. ¿Quieres ir? Y a muchos no nos gusta. Bueno, sí voy siempre y cuando yo maneje. Sí voy siempre y cuando yo decida a dónde vamos. No, así no es la cosa con Jesús. ¿Quieres seguirlo? Olvídate de tus planes y tus metas. Toma tu cruz, esto es, pon en tu mente que vas a morir. Pon en tu mente que vas a entregar tu vida a Él. Y tercer paso, pues ya súbete al carro. Sígueme. Camina detrás de mí y haz todo lo que yo te diga. Eso pasó con los discípulos también. Lucas 5:28. Perdón, esta es la cita de Mateo. Y él, no, estoy en otra cita, discúlpenme. Esto pasó con ellos, también pasó con los primeros discípulos. Al ratito doy la cita, donde ellos dejaron las redes, dejaron la barca y siguieron a Jesús. Ahora vamos a ver en este pasaje, número 1, fue el llamado de Jesús. Le dijo, sígueme. Pero veremos cuál es la respuesta de Mateo, como inciso A, dice ahí. La respuesta de Mateo, Lucas 5:28, ¿cuál fue? Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Comentario del hermano MacArthur dice así: el Señor conocía el corazón de este publicano. Vio que Mateo se sentía desdichado y miserable. Estaba angustiado y agobiado por su pecado, con hambre y sed de justicia. Mateo sabía que era pecador y que su única esperanza de recibir perdón estaba en la misericordia de Dios. Mateo a partir de ese momento se convierte en un seguidor de Jesús y además también demuestra su humildad. En el evangelio que él escribe, ni siquiera menciona ninguna otra historia donde él es el protagonista. Y es que Mateo fue y Mateo echó fuera un demonio y Mateo dijo y Mateo respondió. Nunca se menciona nada acerca de él, ni dicho por él mismo ni por los otros. Se puede ver como un apóstol silencioso. Lucas incluso cuenta mejor la historia de su conversión, que le agrega, dejándolo todo, lo siguió. Mateo solamente dice y se levantó y fue, pero Lucas tiene que agregar, dejándolo todo. Ya dijimos que la vida de un publicano estaba llena de lujos, dinero. Había dinero ahí, había comodidades, había un porvenir, una prosperidad, pero él dejándolo todo, lo siguió.
Tanto Zaqueo como Mateo son contrastes perfectos del joven rico que ya citamos, que no quiso abandonar su riqueza. Mateo no estaba abandonando solamente su riqueza, también estaba abandonando su estilo de vida. De Zaqueo, no podemos decir qué pasó después. Él dijo, mis bienes, lo que tengo, lo reparto la mitad a los pobres y si alguien le he defraudado, lo pago. Pero tal vez al día siguiente lo recuperó, ¿verdad? Tal vez dejó también ese oficio y se dedicó a seguir a Jesús. Tal vez siguió con el oficio, pero siguió la recomendación de Juan el Bautista. No te excedas en los cobros de impuestos. Alguien tenía que hacer ese oficio, lo podía seguir haciendo, pero ahora glorificando a Dios de manera honesta. Mateo simplemente dejó su cajita ahí con lo que le habían depositado, dejó sus bienes, dejó su negocio y se fue a seguir a Jesús. Él estaba abandonando su estilo de vida. Él estaba haciendo lo que Cristo pidió: niégate a ti mismo, toma su cruz y sígueme. Eso mismo estaba haciendo Mateo, dando testimonio de la conversión. Ahora era una nueva criatura. Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Esto mismo también sucedió a los primeros discípulos, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, en Lucas 5:11. Dice así, después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Como una respuesta también de Mateo, y suena muy similar a Zaqueo, también ofrecen un banquete en su casa. ¿Por qué en su casa y por qué no en la casa de alguien más? Porque ese alguien más no los iba a dejar entrar. Tenía que ser en su casa porque ahí ellos invitaban. ¿Cómo decirle que no al anfitrión, verdad? Bueno, haz la fiesta, pero tú te quedas afuera. Pues es mi casa, ¿cómo me vas a sacar? Era la única manera de que ellos podían tener un banquete o una fiesta con Jesús ahí. Dice los versículos que siguen en Lucas 5, a partir del 29. Leví le ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de ¿qué? Sus amigos. ¿A quién más podía invitar? ¿A los religiosos? ¿A los del pueblo que le odiaban? No iban a ir. También dice ahí, y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Esos otros, vamos a tener la información más adelante en el versículo 30, que se trata de pecadores. Mateo ofrece un banquete en su casa y él invita pues a los que conocía, a otros recaudadores de impuestos y a otros pecadores. Versículo, este mismo pasaje está paralelo en Mateo 9. Veremos Mateo 9:10, lo que cita ahí para ver quiénes estaban en su casa. Dice Mateo 9:10, y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Quiénes invitó Mateo? Pues simple, personas iguales que él, publicanos como él, además personas relacionadas con su oficio. Y cita el hermano MacArthur, ¿quiénes eran ese grupo de las personas asociadas a este oficio? Este grupo incluía ladrones, matones, borrachos, prostitutas, las mismas personas
a quienes el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar. Ningún judío habría comido junto a personas como estas. Las comidas eran importantes, eran actos sociales de aceptación. Si te encontraban comiendo con alguien, ellos entendían que tú aceptabas a esta persona con todo lo que implica. Aceptabas su oficio, aceptabas su carácter, aceptabas lo que esta persona era. Ningún judío se iba a sentar a la mesa a comer con estos cobradores de impuestos, ladrones, matones, borrachos, prostitutas. Pero lo que está haciendo Mateo también aquí es una fiesta, una celebración de que ahí se acababa su vida pasada y comenzaba la vida nueva. También representa una imagen maravillosa. Jesús, siendo judío, se sienta a la mesa con ellos. Acabamos de citar que eso implica que Él los acepta. Ahora, es difícil pensar una escena de esa naturaleza. Imaginar a Jesús sentado conviviendo con estas personas. ¡Salud! Y ahí Jesús también, pues salud, ¿verdad que no? No está en nuestra mente eso, ¿verdad? A ver, invitaste a aquellas muchachas que te dije, sí, las invité, pues ya que empiecen a bailar. Ahí todos, Uno no se imagina a Jesús participando en eso, ¿verdad? Lo cual nos puede llevar a ver que las personas que estaban ahí sí eran todo esto malo que se dice de ellos, pero no se estaban comportando de esa manera ahí. Estaban ahí porque veían en Jesús una esperanza de salir de lo que ellos eran. Sin duda alguna, ellos considerados indignos, estaban ahí, como ya lo vimos del publicano orando a Dios. Tienes a Cristo enfrente en la mesa y ¿cómo iban a estar ellos? Pues con la mirada hacia abajo, golpeándose tal vez el pecho y diciéndole, ten piedad de mí, Señor. No nos los imaginamos bailando y celebrando y tomando y enseñando sus nuevas armas, ¿verdad? Mira, con esta maté a 3 ayer. No, definitivamente no, sino con un deseo profundo de cambiar. Esto es glorioso, hermanos, porque así como el Señor Jesús aceptó a estas personas, también nos acepta a nosotros. No importa lo que has sido, no importa. El Señor Jesús te puede salvar, te puede perdonar, te puede aceptar. Los fariseos hacen una pregunta ahí en el versículo 30. Dice así, y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús responde, le preguntaron a los discípulos, pero ahí Jesús salió y defendió, ¿verdad? Versículos 31 y 32, Jesús respondió, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y hermanos, esto debe tocarnos el corazón. Jesús no defiende a las personas que estaban ahí. No salió y dijo, a ver, midan sus palabras, porque las personas con las que estoy son finísimas personas. Tampoco dijo, con mis amigos no te metas. Lo que Jesús hace es, les da la razón. No responde por ellos intentando decir, bueno, no son tan malos como parece. Mira, si tú te sentaras a comer con ellos, verás qué buenas personas y agradables son.
No está diciendo eso, está diciendo, sí, estoy sentado con los enfermos, con los viles, con lo peor de lo peor. Sí, y ahí seguramente los amigos, gracias, gracias Señor. Eso eran ellos. No tenían ni siquiera por qué ofenderse, pero estaban ahí por esa razón. Estaban ahí porque necesitaban salvación. Jesús está diciendo, sí, son pecadores, son viles, son la escoria de la sociedad, pero yo he venido para sacarlos de donde ellos están. Y hermano, no debemos confundirnos porque algunos podrían pensar, ahí está, si Jesús acepta a cualquier vil pecador, pues yo soy un vil pecador, Dios me acepta, ya no me juzgues, Dios me acepta así como soy y no voy a cambiar porque Dios me acepta. No debemos confundirnos. Dios te ama, sí. Siendo un vil pecador, sí. A pesar de lo que eres, Dios te ama. Y esto no nos gusta, porque queremos que Dios nos ame y seguir siendo lo que somos. Imagínate a Mateo, que Cristo le dice, sígueme. Ajá, que me sigas. Sí, Señor, yo te sigo. Te sigo con el alma. Sal de ese banco, sal de esa oficina y sígueme. Entiende lo que te estoy diciendo. Sal de ahí, tienes que negarte a ti mismo. Yo no quiero que sigas ahí. Tienes que ser transformado en lo que yo quiero que seas. Eres vil, eres menospreciable, eres un malhechor. Eras, porque a partir de hoy ya no lo serás, pues mi amor te va a transformar y te va a hacer una nueva criatura. Lo que Jesús está afirmando ahí es que Él te ama y por eso ha venido para librarte de este mundo en el que vives, para sanar esa enfermedad mortal que se llama pecado. Él ha venido a llamarte para que salgas y abandones todo lo que tú eres y te entregues a Cristo. Concluimos, hermanos. Nos quedamos con esto. Mateo, ya dijimos que significa, ¿qué? Ese es saqueo. Saqueo es puro. Mateo significa regalo de Dios. ¿Qué más grande regalo Dios nos pudo dar que Cristo? Un Salvador que bajara a la tierra, tomara nuestros pecados, muriera en lugar de nosotros y nos llamara a decir, sígueme. ¿Qué mayor regalo que la invitación a seguirlo, a la salvación? Las tradiciones más antiguas indican que Mateo fue quemado vivo ahí en la hoguera. Algunos citan que incluso llegó hasta Etiopía, que sí, gran parte de su ministerio fue ahí en Judea para los israelitas, pero que sí tuvo que salir y llegó hasta Etiopía y que fue quemado. Mateo, bueno, investigando un poco más, no sé si tenga mucho que ver o no, pero el nombre Leví, para que se acuerden, es el mismo nombre que aparece en los pantalones de muchos. Levi's, Leví, y es una S porque es el apellido, Strauss, Levi Strauss, Levi's, y ya va a salir un comercial gratis ahí en YouTube, ¿verdad? Él no dejó el banco de los impuestos para vender pantalones. No dejó el banco de los impuestos para ir y tomar otro puesto en el gobierno. No dejó el banco de los impuestos para ir y hacer lo que a él se le daba la gana. Ahora sí voy a viajar por el mundo. Dejó el banco de los impuestos
para vivir para Cristo y morir por Cristo. Una vida cómoda, llena de comodidades, de lujos, de dinero, de pecados, de todo lo que quieras, lo dejó por una vida de abnegación, por una vida de sacrificio al Señor y terminó quemado en la hoguera. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo para seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a verte como ese vil pecador que eres, que soy, para poder encontrar en Cristo esa salvación tan preciosa y correr inmediatamente a Él? Dios quiera que sí. Oremos. Padre, cuán bueno eres, cuán grande ejemplo nos das en este Mateo, que tú puedes salvar a todos los perdidos, incluidos los más perdidos de los perdidos, los más viles y despreciables de entre la sociedad, que aún ante los ojos de los hombres mundanos y perversos resultan repulsivos y asquerosos. Aún tú, Señor, viniste a dar tu vida por ellos. Y quizá nosotros no seamos así, no seamos tan repulsivos ante la sociedad, ni provoquemos asco en las personas, pero nuestro corazón está alejado de ti y somos pecadores. Y la única opción que tenemos es venir a ti y ser salvos, creer en este evangelio que por pura gracia nos salva, con ese perdón que no merecemos, con esa invitación que no merecemos y que tú nos haces con toda bondad y misericordia. Te agradecemos, Señor, porque en el testimonio de Mateo podemos ver que sí se puede, que tú puedes sacar al peor de los pecadores en un instante, en un abrir y cerrar de ojos y transformarlo en un fiel seguidor tuyo. Alguien arrogante puede ser transformado en alguien humilde por el poder de Dios. Alguien que amaba sus pecados puede ser transformado en alguien que ama la justicia de Dios por el poder de Dios. Y ese poder queda manifiesto en la vida de Mateo, que no titubeó, no miró hacia atrás cuando dio ese paso. Señor, necesitamos ser como Mateo. No voltear a ver nuestra vida pasada, no extrañar nada de lo que dejamos allá y seguirte a ti solamente. Ser humildes como Mateo, reconocer nuestra pecaminosidad y voltear a verte a ti solamente como ese Salvador único en quien podemos obtener esa bendición tan grande. Gracias, Señor. Ayúdanos, por favor, en nuestra incredulidad y en nuestra arrogancia. Quebranta nuestro corazón y ayúdanos a venir a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Hemos terminado el culto de esta mañana.